Mi nombre es Leticia Silvestre y le estaré hablando acerca de los conceptos básicos de electricidad, específicamente de los relacionados con los transformadores. Primero que nada, se debe de saber qué es un transformador. Un transformador es definido como un dispositivo eléctrico que transfiere energía entre dos o más circuitos de corriente alterna, mediante el principio de inducción electromagnética. Su función principal es elevar o reducir los niveles del voltaje de un circuito, manteniendo así la potencia de manera constante entre la entrada y la salida. En palabras más simples, se podría decir que es una máquina estática de corriente alterna que permite variar la función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. Un transformador está compuesto por los siguientes elementos esenciales. El núcleo magnético, que está fabricado generalmente por materiales ferromagnéticos como el hierro y el acero, facilita la conducción del flujo magnético entre los devanados. Su diseño está específicamente pensado para mejorar la eficiencia de un transformador. Luego tenemos lo que son los devanados, que son un conjunto de espiras al cual se le aplica la corriente. Estos se clasifican en primario y secundario y generalmente están recubiertos en materiales aislantes como papel, aceite o gases inertes. Finalmente tenemos el aislamiento, que es crucial para prevenir cortocircuitos entre los devanados y el núcleo, así como también entre las diferentes capas del devanado. Tenemos lo que son los transformadores de corriente, que son una variante especial de los transformadores y diseñados específicamente para medir y controlar la corriente en sistemas eléctricos. Su función principal es básicamente reducir la intensidad de la corriente a unos niveles más manejables para que los dispositivos e instrumentos de medición y protección puedan operar de manera un poco más segura. En palabras más simples, tiene como objetivo transformar la energía en valores adecuados para que se pueda transportar por dispositivos sin complicación alguna. El principio de funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de inducción electromagnética que sigue la ley de Faraday. Esta ley establece que si hay una variación en el flujo magnético que atraviesa por el núcleo del transformador, se induce una fuerza electromotriz que llamamos voltaje en los devanados secundarios. Entonces, la relación entre la corriente en el devanado primario y la corriente en el devanado secundario es proporcional al número de vueltas de los devanados, lo que también es conocido como la relación de transformación. Entonces, si en el devanado primario hay más espiras que en el secundario, se dice que el transformador reducirá el voltaje, mientras que si en el devanado secundario hay más espiras que en el primario, se dice que se eleva el voltaje. En los sistemas eléctricos de potencia, los transformadores de corriente son componentes cruciales para permitir la medición y la protección sin exponer a los operadores o dispositivos a los peligros de las altas corrientes. Entre sus usos se encuentran la medición de subestaciones y líneas de transmisión. Los transformadores de corriente se dicen que pueden permitir y medir estas corrientes al reducirlas a niveles manejables por medio de medidores estándares como amperímetros o analizadores de calidad de energía, que normalmente funcionan en rangos mucho más bajos. También estos se utilizan para la protección de los sistemas eléctricos, ya que el transformador de corriente transmite una señal proporcional al relé que puede desconectar automáticamente el circuito para proteger el equipo y prevenir fallos catastróficos. También uno de los usos de los transformadores de corriente son el monitoreo en tiempo real. Los transformadores de corriente proporcionan información crítica sobre el comportamiento de la red eléctrica. Este monitoreo resulta esencial para gestionar la carga y detectar posibles anomalías como sobrecargas o también inclusive cortocircuitos. Los transformadores de corriente son utilizados para medir con precisión grandes corrientes sin alterar el circuito principal. Al reducir la corriente a un valor más manejable y proporcional, se pueden conectar diversos instrumentos de medición para ayudar a la supervisión del sistema eléctrico. En primer lugar, tenemos lo que son los amperímetros. Los transformadores de corriente se utilizan para conectar amperímetros que miden la corriente. Al pasar una corriente reducida, el amperímetro puede medir de manera un poco más segura sin necesidad de estar expuesto a altas corrientes que podrían dañarlo. Luego tenemos los medidores de energía. Sin los transformadores de corriente sería casi imposible que estos medidores de energía de pequeña capacidad midieran grandes corrientes en las instalaciones industriales. Otro uso que tienen los transformadores de corriente en instrumentos son los relés de protección. El transformador de corriente detecta las anomalías en una corriente y envía una señal a través de estos dispositivos.
Los relés procesan esta señal y ordenan al interruptor desconectar el sistema en caso de que haya habido un fallo, para cerciorarse de que los equipos no sufran daños mayores. A pesar de que tanto los transformadores de corriente como los transformadores de potencia comparten ciertos principios de funcionamiento, como la inducción electromagnética, sus funciones y diseños son muy distintas. En primer lugar, el propósito de cada transformador es diferente. El transformador de corriente tiene como propósito principal reducir corrientes elevadas a niveles más bajos y seguros para su medición, mientras que el transformador de potencia modifica los niveles de tensión, es decir, sube o baja el voltaje en sistemas de transmisión y distribución de energía, lo cual ayuda a que se transporte dicha energía a largas distancias para evitar las pérdidas. Otra diferencia crucial está en su capacidad y magnitud. Los transformadores de corriente están diseñados para trabajar con corrientes muy altas, pero entregando una corriente muy pequeña en su salida secundaria, generalmente entre 1 a 5 amperios. El transformador de potencia maneja tanto voltajes como corrientes significativas y están diseñados para transportar grandes cantidades de energía. La potencia que manejan estos transformadores es mucho mayor que la de los transformadores de corriente, ya que estos manejan energía en el orden de kilovatios o megavatios. En sus conexiones también se encuentran diferencias. En primer lugar, tenemos que en el transformador de corriente, el primer devanado tiene o suele tener pocas vueltas y su secundario tiene más vueltas para reducir la corriente. Por otro lado, en el transformador de potencia, estos tienen un devanado de alta y baja tensión con múltiples vueltas en ambos, dependiendo del nivel de voltaje que se necesiten transformar. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.